Aquí nos encontramos nuevamente un sábado en sesión de mentalidad. Pues hoy vamos a continuar la dinámica que ya veníamos trabajando. Básicamente, pues las sesiones que ya, como ya ustedes ya saben, las voy enlazando en función a las ideas que se generan también a lo largo de la última sesión y cómo quedan y cómo van surgiendo esas ideas de manera de irlas engranando para aportarles, en este caso, a lo que es afianzar la operativa de trading y lograr esa consistencia, pues que, es- que, que se debe tener para podernos mantener en el tiempo. Entonces voy a compartir pantalla para iniciar aquí y listo. Sí se ve, ¿cierto? Sí, Ok, entonces yo la titulé El muro del pensamiento crítico. Entonces, ¿por qué me viene por qué lo traigo a colación? Es como una forma de engranar lo que ya nosotros veníamos conversando sobre lo que es el cerebro en sí. Habíamos conversado la sesión pasada, lo que era la dinámica de entender la dualidad del cerebro desde el punto de vista de lo que son los atributos femeninos y masculinos, ¿no? Entonces, el cerebro, pues si ya lo habíamos visto, que eh, en el entendimiento que tengamos de que no es que uno prevalezca sobre el otro ni uno tenga, eh, mayor injerencia o poder dentro del cerebro en conjunto, sino que de una u otra forma, tanto hemisferio izquierdo como hemisferio derecho tienen atributos que se señalan como atributos femeninos y atributos masculinos. Eso entendiendo desde que las personas que estudian lo que es la dinámica del funcionamiento del cerebro, nos hacen ver que esos atributos en equilibrio, pues logran, el proceso creativo que ya hemos hablado nosotros anteriormente. Entonces, el proceso se entiende sobre el punto de llegar, este, crear y hacer para manifestar. Entonces es un proceso que es como elaborar, no sé, como en todo, con el proceso creativo que ya lo habíamos mencionado anteriormente, ese proceso de llegar y hacer, habíamos visto como ejemplo el de hacer una torta cuando nosotros mezclábamos los ingredientes, que hay que mezclarlo en las proporciones estimadas para que eso pueda tener el resultado que se estima tener. Pues una torta, pues obviamente no vamos a tener los resultados cuando nosotros no utilizamos en equilibrio o en medida cada uno de los ingredientes que se necesitan y se requieren para eso. En esa misma medida, nosotros necesitamos de los atributos que tiene el hemisferio izquierdo, porque si bien es cierto, un hemisferio izquierdo, como lo podemos ver en pantalla, tiene atributos muy marcados que tienen que ver por lo menos en el caso de Justo, vamos a tomar como ejemplo a Justo, su cerebro funciona mucho con el lado izquierdo, porque su cerebro es muy científico, es muy racional. Su lenguaje, el lenguaje que él utiliza, va muy de la mano y arraigado a su tema científico. Y de hecho, no me parece para nada extraño que su profesión se haya ido destinado por el lado de la ingeniería, en este caso, en el lado de ese pensamiento científico que siempre va desarrollando. Como eso es lo que ha venido desarrollando, fue el lineamiento que él tiene, básicamente eso es lo que él tiene arraigado. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Que el hecho de que él sea de esa forma no quiere decir que él no tenga dentro de su cerebro atributos que tienen que ver con el artista, con la creatividad, con el sentimiento, con la creación. Sencillamente son atributos que él no ha trabajado. Entonces, es llegar y creo que mucho de esto también lo podemos ver en el test de conducta y personalidad que tomaron, porque ahí es como que un punto de decir dónde me encuentro yo hoy, por qué yo soy como soy, por qué yo pienso como pienso, por qué eh, mis acciones
o mis conductas son de determinada manera. Entonces son porque básicamente el mismo entorno, como fuimos educados, como fuimos criados, digamos como que hizo la amalgama para crear lo que somos hoy cada día desde su propio espacio y de su propio contexto. Entonces, el llegar y entender que los atributos que tiene el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, que prácticamente se entienden como atributos tanto femeninos como masculinos y son energías que terminan confluyendo para que nosotros podamos hacer una integración completa dentro de estos cerebros. Entonces, cuando entendemos desde el punto, obviamente, ese entendimiento no es algo así que es básicamente empírico, sino que necesitamos y nos valemos de herramientas, en este caso el test, que siempre les he dicho, que es un test de consulta. Es llegar y agarrar y volver otra vez a revisar ese test porque ese es el punto de partida y es el punto de avance. Es lo que me va a llevar a mí en el punto, como decirte, si yo estoy en un punto A y yo quiero llevar a un punto B, yo necesito saber ese trayecto. Pero si yo entiendo cuál es mi punto de partida el día de hoy y que yo necesito trabajar en ciertos atributos que necesito desarrollar para poder llegar y alcanzar determinados objetivos o determinadas metas. Entonces, si yo como persona, yo requiero, digamos, desarrollar la parte artista, la parte de creatividad, la parte de intuición, necesito, obviamente, de la energía femenina que tiene esto, una energía femenina que está en donde se encuentra en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho del cerebro. ¿Qué ocurre con las personas que son zurdas? Las personas que son zurdas, esto está a la inversa. ¿Qué quiere decir? Que en una persona zurda, el, digamos, la parte creativa o la parte femenina está es en el lado izquierdo y la parte, digamos, científica o racional se encuentra en el lado derecho. Entonces es mucho entender, bueno, yo soy digamos, de manipulación del lado derecho, entonces ya entiendo que mi hemisferio izquierdo es mi lado racional, es mi lado masculino, mi lado con energías y atributos que son masculinas. Mi lado lo entiendo que es el lado derecho, es el lado con atributos femeninos. Cuando yo mi manipulación es de la parte derecha. Si yo soy una persona zurda, entonces esto está intercambiado. Los atributos tanto femeninos como masculinos, se encuentran intercambiados. Pero ¿qué debo entender yo? Que todo esto es básicamente es un trabajo que toca seguir, es un trabajo que es como el tablero que yo les había pasado en clases, en sesiones anteriores, ese tablero donde tiene montones de botones que nosotros ni siquiera hemos pulsado el día de hoy, que esos botones tienen que ver mucho con lo que son las emociones que nosotros hemos experimentados a lo largo de nuestra vida hasta ahora y que hay emociones que nos definen porque fueron emociones vividas cuando nosotros éramos niños, emociones que quedan guardadas en nuestro subconsciente. Cuando nosotros entendemos que el cerebro es la combinación de estos atributos, es lo que nosotros vamos a entender que podemos llegar a alcanzar el equilibrio para poder llegar y manifestar en el exterior, porque todo esto sucede en nuestro interior. ¿Cómo nosotros entendemos nuestro exterior sabiendo que de la misma forma como nosotros vemos el exterior es como nosotros nos encontramos en el interior? Entonces, el cerebro en principio, ¿por qué yo pongo el muro del pensamiento crítico? Porque este muro de pensamiento crítico es como que todos los días nosotros al levantarnos le colocamos ladrillos o le quitamos ladrillos, les colocamos, le sumamos o le restamos. Vamos todo el día como que experimentando, viendo cuáles son las cantidades de ladrillos que nosotros ponemos y cuáles son las cantidades de ladrillos que nosotros quitamos básicamente a lo largo de nuestra vida, porque esto es algo que es el día a día que construye las semanas, los meses y los años que nosotros hacemos en nuestro transcurrir por la vida. Pero ¿en qué momento nosotros nos damos cuenta y somos conscientes que nosotros tenemos que derribar ese muro?
somos conscientes cuando eh, elevamos ese nivel de conciencia. Al elevar el nivel de conciencia y entender que nosotros mismos somos los que colocamos y ponemos esos ladrillos. En la medida que yo eleve mi nivel de conciencia y yo entienda que el autosaboteo que yo tengo es precisamente por la cantidad de ladrillos que yo coloco al levantar ese muro. Cuando yo veo ese muro, que básicamente ese muro es el que me divide o me separa de lo que es mi yo o mi ser superior. Entonces, cuando yo entiendo que hay una pugna de las emociones, porque empiezo a ver que tengo emociones, que ya las hemos visto muchas repetidamente, las emociones de fuerza. Cuando yo estoy digamos, en el lado de las emociones de fuerza, pues son emociones que a veces ni siquiera se pueden controlar. Son emociones de reacción, emociones reactivas que si yo no las gestiono, ¿qué se me traducen? Obviamente ya hemos visto que las emociones de fuerza son las que me llevan y me traducen a una enfermedad. Cuando yo veo y gestiono que me paso al lado de las emociones de poder, yo veo todo de una forma totalmente diferente. Entonces, hago mucho referencia con las imágenes que yo coloco para que entiendan mejor la dinámica de la explicativa que le estoy haciendo, porque si bien es cierto, así es como yo vería unas emociones o digamos aquella pelea que siempre hay entre las emociones de fuerza, porque pelear entre la culpa, la vergüenza, el miedo, el resentimiento, la ira, todas esas emociones terminan siendo aquellas emociones que densifican la materia, emociones que me llevan a lo más bajo digamos, a salirme del centro, porque si bien es cierto, existe un equilibrio, el punto neutro, el punto de equilibrio entre las emociones de fuerza y las emociones de poder. Pero mientras yo me encuentre en emociones de fuerza, sencillamente esto en qué se traduce, que siempre va a haber un lado donde yo termino que el cuerpo físico me va a gritar qué es lo que está pasando, que algo está sucediendo, que no está caminando bien y sencillamente tengo que hacer esa revisión. Recuerden bien que siempre las emociones que no se gestionan bien, las emociones que se reprimen, las emociones que no se expresan, siempre en la densidad del cuerpo físico, siempre se van a reflejar. En la medida que yo entienda que todo eso me da es un mensaje y que yo tengo que lograr el equilibrio para luego pasar a las emociones de poder, que son las que me sutilizan y las que yo puedo expresarme para elevar mi nivel de conciencia y yo poder encontrar la paz, el agradecimiento, la serenidad, que son los atributos que básicamente yo llevo cuando yo ya tengo trabajado mi ser superior, que es el ser donde básicamente uno llega, digamos, a la cresta de lo que es el agradecimiento y la satisfacción por la vida que nosotros tenemos. Cuando nosotros entendemos que el conciliar tanto digamos, los atributos que yo tengo en el lado izquierdo como en el lado derecho, todo esto llega a un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio que ¿quién lo gestiona? Siempre hemos hablado hasta este punto que yo tengo un observador y un observado, ¿cierto? Ese observador, cuando entra en control, es el que puede llevar al punto de equilibrio entre todos los atributos que yo tengo, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, que terminan siendo cuáles los atributos femeninos y masculinos que todos tenemos dentro de nuestro propio ser, porque todos, cada uno lo tenemos, bien sea si somos hombres o si somos mujer, cada uno tiene dentro de nosotros los atributos femeninos y masculinos. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hay como que caos? Sencillamente que estos atributos no se encuentran en equilibrio. Pero ¿quién determina que no se encuentra en equilibrio? El yo observador. Si yo no tengo ese yo observador que está viendo y que determina qué es lo que estamos haciendo y que hacia dónde vamos y cómo nos lo llevamos, entonces sencillamente esto se sale de control. Entramos en aquel caos que no sabemos nosotros qué hacer. Pero entonces, ve lo curioso.
cuando yo estaba pensando lo que era el mundo, el muro del pensamiento crítico, yo me encuentro, no sé, me llegó así como que una ráfaga de pensar en Melissa. Y pero en Melissa en el punto de, wow, pero es que Melissa, el trabajo que hace Melissa es un trabajo de árbitro. Qué bien, porque sencillamente, ¿qué es lo que hace el yo observador? Ser ese árbitro. Ese árbitro que yo necesito interno, porque si yo no le doy poder a a ese yo observador, yo no sé qué es lo que está ocurriendo con esos atributos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, aquí, ¿qué te necesito yo? Un árbitro. El árbitro que me diga, sigue adelante, espera, detente. Si no, te saco tus tarjetas, bien sea la amarilla o la roja. Esto yo hago referencia aquí al fútbol porque es lo que medianamente conozco, pero yo entiendo que por lo menos ser árbitro, en el caso por lo menos del básquet que maneja Melissa, en este caso, pues tendrían como que otras reglas. Pero si yo me pongo a ver en todos digamos, las actividades deportivas, por lo menos ahorita que actualmente se están desarrollando los Juegos Olímpicos allá en París y en Francia, o sea, se requiere de una persona que sea el árbitro que pueda llegar y agarrar y decidir cómo se va gestionando en este caso cada uno de los juegos. Pero si nosotros entendemos también que nosotros necesitamos ese árbitro para el juego de la vida, para el juego de cada uno de nosotros. Entonces, es llegar y sentarse siempre a reflexionar que la gestión de las emociones necesita como que un ser neutral, un árbitro que diga, bueno, pero ¿qué está pasando con mi emocionalidad? ¿Qué estoy sintiendo y qué me está queriendo decir cada una de estas emociones? Porque cada una de ellas, y también tiene que ver también con la película esta Intensamente, que también está ahorita, no sé, creo que si todavía no está, sí, o sea, debe estar o ya deben estar, que ya la deben estar sacando de carteleras. Pero es una película buenísima que nos da mucho que pensar sobre el tema de la gestión de las emociones. ¿Qué es lo que ocurre dentro de cada uno de nosotros que nosotros ni siquiera sabemos? ¿Por qué? Porque ese nivel de conciencia o ese árbitro o ese yo observador que nosotros tenemos que encender se encuentra de paseo o se encuentra quién sabe dónde se encuentre, pero sencillamente eso tiene que ver mucho con el nivel de conciencia que se tenga. Si yo no empiezo a hacer trabajo de autoconocimiento porque no tengo digamos, esas herramientas o esa experticia para yo de saber que yo necesito siempre de un árbitro que me diga para dónde voy y cómo gestionar ese camino, sencillamente es como dar vueltas en el círculo como, como, como quedarme, que creo que lo hemos dicho, como que cuando se está buscando señal, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y no sabemos porque no tenemos las herramientas necesarias para nosotros gestionar. Entonces, ese árbitro que me lleva, ese árbitro es el que me va a permitir a lograr el equilibrio que se requiere. Porque ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos el cerebro, que prácticamente es como el órgano que, que dirige toda nuestra existencia física, pero no solamente nuestra existencia física, sino también es el que enlaza con todo lo que tiene que ver con nuestro lado también espiritual. El lograr ese equilibrio entre lo que es mente, cuerpo y alma, que ya lo hemos visto, si de una u otra forma sí recae bastante en la gestión que nosotros tenemos en nuestro cerebro, en la gestión de tener esos atributos, tanto femeninos como masculinos, y nosotros llegarnos a concentrarnos en digamos, en ese equilibrio que nosotros tenemos. Y ese equilibrio en quién recae en el desarrollo de habilidades que tiene que ver el, el yo observador, ese observador que yo tengo que voltear y ponerme de frente para yo entender que ese es el que tiene básicamente todo el control de la gestión de qué es lo que sucede en mi vida en este caso. Entonces, cuando yo logro ese equilibrio, es cuando surge el poder creativo que tenemos nosotros como ser humano. Es derribar
ese pensamiento crítico, o más que derribar el pensamiento crítico, es entender la cantidad de sesgos cognitivos que nosotros venimos desarrollando. Todos tenemos hoy en día, inclusive lo digo yo en mi propio caso personal, los sesgos cognitivos que nosotros tenemos de llegar y radicalizar, de prácticamente entender y irnos a los extremos de las cosas y nunca llegar y sentarnos y caminar hasta el punto medio de entender, porque si bien es cierto, nosotros vemos hacia afuera, dependiendo del sesgo con el cual nosotros vemos y observamos, inclusive etiquetamos y jugamos las cosas. Nosotros vemos el mundo exterior tal cual como somos, pero desde qué punto de vista siempre lo vemos desde el sesgo que nosotros tenemos. Nosotros no observamos o no juzgamos o no entendemos o no gestionamos desde un punto de neutralidad, desde un punto de equilibrio. Siempre nos vamos a los extremos y radicalizamos muchos. Ese pensamiento crítico es llegar y entender que los sesgos cognitivos no nos llevan a nada, que necesitamos llegar y entender que ese centro es lo que nos va a permitir nosotros extender ese poder. Cuando derribamos ese muro de esos sesgos, digamos, el pensamiento crítico se vuelve un pensamiento mm, más en calma, más neutral, más como en equilibrio. Es el pensamiento que al momento de derribarlo empiezan a salir y a surgir ese, digamos, esa creación que nosotros necesitamos. Es como que traspasar ese muro para lograr el mundo de los sueños. Pero nosotros entendemos esto desde no lo entendemos o digamos perdimos el foco en algún punto de luego de nuestra niñez, porque cuando yo en mi caso, no sé si ustedes también han hecho ese ejercicio, de observar lo que es la niñez sin filtro, donde observar una carita tan feliz y unos ojos que transmiten básicamente una inocencia y una transparencia de lo que es el ser en toda la extensión de la palabra y que luego de eso nosotros tenemos dos opciones, porque o bien terminamos siendo aquel adulto que es súper agradecido por todo lo que ha tenido en la vida, o el adulto que de una otra forma tiene algo que revisar, tiene algo que empezar a observar para sanar, inclusive liberar. O a veces no tanto llegar al tema de que en algún punto agradecemos lo que tenemos, agradecemos lo que somos o nos liberamos de esas heridas que tuvimos en algún punto de nuestra vida, sino que pasamos por ese punto de reflexión, ese punto de inflexión para nosotros poder vivir eso y llegar al agradecimiento de lo que somos hoy en día por haber pasado por ese, digamos, por ese trauma, por, por aquel tropiezo, porque o sea, usualmente son muchos tropiezos que nosotros no entendemos que esos tropiezos nos sirven a nosotros para nutrirnos de experiencias, porque en base a esos tropiezos es que eso nos permite llegar a ser y desarrollarnos como la persona agradecida que podemos nosotros llegar a ser por lo que tenemos, el avance de que cada paso que damos, cada paso es un paso más dentro de nuestro propio proceso evolutivo y que cuando nosotros vamos y nos paramos frente a la pantalla, cuando nosotros vamos a hacer nuestras operaciones, cuando nosotros vamos a operar en el día a día, en nosotros entender que necesitamos primero un equilibrio en qué es lo que está pasando en nuestras emociones, pero las emociones de dónde nacen, nacen de lo que estamos viviendo nosotros en ese mismo momento que nos sentamos frente a la pantalla cuando nos hacemos cualquier cantidad de preguntas, cuando esas preguntas que no tienen ni siquiera respuestas, porque hay muchas preguntas que no tienen respuestas, pero ¿por qué no la tienen? Porque en la ignorancia, en el desconocimiento, sencillamente nos encontramos a veces perdidos. Pero ¿qué hago yo acotación? Y aquí quiero hacer referencia a la sesión del día miércoles. En la sesión del día miércoles fue muy, muy bonito porque
Romina y Lorena compartieron su experiencia de cómo han ido digamos, en su propia evolución del aprendizaje sobre el trading. Y ellas mismas han entendido, o sea, yo hice referencia, porque eso obviamente es un comentario que estoy haciendo yo, ya luego ellas tendrán la oportunidad de expresarse, pero en el momento que ellas ingresaron probablemente me tenían cualquier cantidad de preguntas y habían cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque ellas estaban prácticamente en un total desconocimiento, que no sabían de qué se trataba todo esto. Sin embargo, su interés, inclusive motivación de aprender, de llegar y agarrar, porque es entender que esto es un proceso de aprendizaje y de conocimiento que vamos nutriéndonos y que vamos eh, eh, tomando para el día a día este aprendizaje, para ver que esta evolución, pues, obviamente se tiene que ver en algún punto. Y ellas las dejé conversar porque ellas mismas llegaron y hablaron que ahora entienden cuál es su forma de que más se les hace para poder dejar fluir inclusive sus emociones y cómo gestionarlas ellas mismas. Entonces, eh, qué bonito es saber que ahora ellas, con el conocimiento que han adquirido y que han afianzado, porque lo van afianzando, se dan cuenta que esa incertidumbre o digamos ese temor que tenían antes de comenzar y esas, digamos, esas acciones erráticas que puedan haber tenido en algún momento cuando estaban iniciando, ya hoy se dan cuenta y hoy pueden llegar y decirte, wow, pero es que yo esto ya entendí que no se debe hacer de esta manera y ya yo sé los correctivos que yo debo hacer para seguir adelante y seguir, digamos, el camino y el trabajo hacia la consistencia. El saber que yo necesito ese punto de equilibrio para yo llegar y agarrar y entrar en cada operativa que yo estoy realizando, porque si yo no llego a obtener ese punto de equilibrio, y todavía obviamente es una gestión emocional que toca realizar, pero es que cuando yo estoy frente al computador, yo necesito es un punto de equilibrio. Y ya después, cuando yo salgo de allí, ya obviamente pues uno sigue su vida normal, pero es entender que ese punto de equilibrio y esa neutralidad sencillamente sí o sí se tiene que dar para ver esto de una forma más objetiva y no tan involucrando esas emociones y esos sentimientos que nosotros, pues obviamente como seres humanos, nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es la explicación que hay detrás de cada uno de los actos inconscientes que nosotros tenemos en el día a día? Porque sí los tenemos. En principio, porque siempre estamos trabajando de una forma más reactiva. En la medida que nosotros hacemos un alto y ponemos ese árbitro que ya tiene que ser de un nivel de conciencia y tengo que alimentarlo para que sea el que, wow, en el momento identifique cuáles son aquellos actos inconscientes que yo no me estoy dando cuenta que estoy haciendo, pero en el momento que ya yo le he dado las herramientas a ese árbitro para que me haga esa gestión, ya yo empiezo a tener un nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia, ¿dónde lo ubico? Pues obviamente empezando a hacer revisiones de autoconocimiento, haciéndome las preguntas que yo debo hacer. Yo tengo que ir, como en el caso de la película, yo tengo que ir a buscar, hacer ese proceso de reflexión en el capó. ¿A dónde? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en ese capó? Yo voy a llegar y hacer qué es lo que está sucediendo, dándole las herramientas de poder que ese árbitro necesita para yo poder obtener las respuestas a esa cantidad de preguntas que a veces yo me hago. Y eso es un proceso que siempre se lo he dicho, es un proceso que se hace de forma individual, es un proceso de retiro, de llegar y yo, de autoobservación, de revisión, qué es lo que está pasando y cuáles son aquellas respuestas que yo necesito para alimentar ese nivel de conciencia, porque a la medida que yo vaya a mi zona de fuerza, yo vaya a mi emocionalidad de fuerza, eso tiene una razón de ser. El que yo sienta culpa, que yo sienta miedo, que yo sienta vergüenza, que yo sienta ira, eso no tiene nada de malo. Nosotros mismos le hemos puesto esa etiqueta de, digamos, de algo oscuro, de algo de sombra, pero cada una de esas emociones tienen una razón de ser y un aprendizaje para nosotros elevarnos como personas y poder tener ese empoderamiento que nosotros necesitamos para llegar a ser esas personas
eh, digamos, agradecidas o completas, porque ya nosotros en ese trayecto de ir y venir entre emocionalidades de fuerza y emocionalidades de poder, que nos da a nosotros autoconocimiento de nosotros mismos y sobre todo entendimiento. Cuando nosotros nos vamos a la anatomía de las emociones, y hago referencia aquí en este cuadro, a las emociones que nosotros señalamos como emociones que son de sombra. Pero ¿qué es lo que nos dice una emocionalidad de sombra? Que nosotros si conocemos la sombra podemos llegar y entender lo que es luego la luz. Porque ¿cómo nosotros sabemos y le damos lo que es el, el es que se me fue la palabra, o sea, porque cuando nosotros entendemos que al vivir en la sombra, nosotros luego tenemos esa polaridad y esa dualidad de la luz, pero cuando nosotros le damos el justo valor a la luz, cuando nosotros hemos ido a esa sombra, cuando nosotros vivimos esa sombra y entendimos ese mensaje que nos dio la sombra, nosotros le damos el justo valor que tiene esa luz y que esa luz nos da el poder para nosotros mantenernos en pie. Entonces vamos aquí, por lo menos la emocionalidad de tristeza. Cuando la emocionalidad de tristeza aparece, aparece ante la pérdida de algo valioso y ayuda en la adaptación y reconocimiento de que yo necesito apoyo. Wow, qué bien, porque es llegar y sentir que en esa tristeza, yo como ser humano, yo soy una persona que soy vulnerable. Y al entender yo mi vulnerabilidad, yo tengo que entender la necesidad de que no solamente está en mí, que yo necesito apoyo de quienes están a mi alrededor. Entonces, esa tristeza es para decirme, wow, no me lo quedo. ¿Por qué me lo tengo que quedar yo sola? ¿Por qué tengo que tragarme yo todo solo? Si yo tengo personas que están a mi alrededor con las cuales yo me puedo soportar. Entonces esa tristeza está bien porque tengo que reconocer que yo tengo necesidad de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando yo reconozca mi tristeza? Ir a buscar esa necesidad de apoyo. Cuando yo tengo miedo, es una necesidad de protección, de protegerme contra qué, contra bien sea amenazas físicas o emocionales. Y ya tengo que buscar ese por qué y ese para qué. Me nace el miedo, pero el miedo ¿por qué? Porque necesito protección. ¿Ante qué? La posible amenaza, tanto físico como emocional, que se esté presentando en ese contexto, porque también toca revisar el contexto en los cuales están sucediendo cada una de estas emociones. Cuando paso a la envidia, ¿qué me señala la envidia? Me señala que yo tengo aspiraciones y deseos que no están cumplidos. ¿Pero por qué no están cumplidos? Porque los veo en el otro. Veo en el otro que tienes cosas que yo no las tengo. ¿Por qué? Porque no esos son deseos que todavía no están cumplidos. Pero esa emocionalidad, pues yo la tengo, también tiene su tinte. ¿Qué es lo que me dice? Y yo puedo llegar y envidiar, de envidia de la buena, envidia sana, donde yo, wow, es que, mira, o sea, hay una persona que tiene lo que yo quiero, pero si él pudo, pues yo también puedo y no empezar como que el verle el tinte negativo a las cosas. Cuando hay una emocionalidad de ira, yo me defiendo de las injusticias porque estoy percibiendo una injusticia. Cuando algo no está dentro de mis valores y yo estoy viendo que se está cometiendo una injusticia, obviamente florece la ira y da una energía de protección y poner límites, tanto los límites que tienen que ver para uno como para nuestro mismo entorno, porque muchas veces esa ira no solamente sucede o nace cuando es para hacia nosotros mismos, sino a veces cuando nosotros estamos viendo injusticias hacia otros. Esa ira sale sencillamente porque te sale en la defensa de las injusticias que nosotros estamos viviendo en ese contexto. Cuando aparece la ansiedad aparece para protegernos de situaciones posibles, futuras, que son amenazantes. Entonces, no han sucedido, ojo, no han sucedido, pero antes de suceder ya se le da rienda suelta a la ansiedad. ¿Por qué? Porque el mismo cerebro siempre va buscando esas emociones que son de fuerza, que siempre buscan observar y inclusive se visualizan
las cosas más catastróficas que pueden suceder no han sucedido y sin embargo aflorece esa ansiedad. Es entender que es como un aviso de protección, pero es entender que esa emocionalidad se puede gestionar y no darle rienda suelta a una emocionalidad que luego inclusive hasta puede caer en una depresión, que también es otra emocionalidad más. Pero una ansiedad bien gestionada no necesita terminar en una depresión. Entonces, entender que cuando aparece la ansiedad es una protección. Cuando yo estoy frente al computador, que yo voy a operar, que voy a revisar, obviamente es normal que yo sienta una ansiedad. ¿Por qué? Precisamente por la misma incertidumbre que me representa a mí el ver los gráficos, que me representa las noticias, que me representa ver todas esas cosas, precisamente por eso, porque es una incertidumbre. Yo no sé qué es lo que va a suceder. Sin embargo, en la medida que yo tenga conocimiento, estudio, que yo vaya reforzando toda esa nueva información que tengo que ir acoplando para yo entender, en principio, que no sé qué es un broker, que no sé qué es un PIT, que no sé qué es un apalancamiento, que no sé qué es el spread. Pues todas esas cosas son informaciones que yo voy a ir sumando y en la medida que yo voy sumando y ya tengo el conocimiento afianzado, ¿qué es lo que pasa? Que la ansiedad baja, la ansiedad se gestiona, la ansiedad se controla. También tenemos la vergüenza, que la vergüenza es cuando aparece cuando se está haciendo algo incorrecto. Cuando yo identifico que lo que yo estoy haciendo no está de forma correcta y entonces cuando yo gestiono esto, ya sencillamente yo lo detengo y también no paso a un sentimiento de culpa, porque muchas veces la vergüenza, cuando yo veo que aparece algo que yo hice incorrecto, entonces viene la de culpa, porque entonces me culpo, "Ay, pero es que yo sí soy tonta, porque yo hice esto, porque yo hice aquello". Es sencillamente entender esa ruborización que siempre aparece cuando se siente la emoción de la vergüenza y no, pero es que está haciendo algo incorrecto, pero es que me está diciendo que sencillamente yo puedo corregir esa acción porque me di cuenta que eso está correcto, pero ya yo sé cuál es la acción que yo tengo que hacer para corregir esa acción. Entonces es ver que estas emociones que son tan sencillas, que son prácticamente las del día a día, pero siempre tienen un por qué y un para qué. Cuando yo entiendo que cada una de ellas aparece es por algo. Y es entender que es darle estas herramientas a quién, a ese árbitro que yo necesito, que siempre ese árbitro esté consciente, porque en la medida que ese árbitro esté consciente, yo elevo mi nivel de conciencia, obviamente, para poder gestionar mi día a día, porque es hacer la gestión de mi día a día, es hacer la gestión de que yo voy a derribar los ladrillos y voy a ir quitando ladrillos en vez de ir colocando ladrillos. En el transcurrir de la vida, ¿qué hemos hecho? Prácticamente colocar ladrillos, hacer barreras existenciales, barreras que nosotros construimos contra nosotros mismos, que son las capas, son máscaras que nosotros venimos construyendo, pero tan sencillamente son un muro que al final de cuentas no nos sirve para nada, porque al derribar ese muro es cuando nos damos cuenta que sí tenemos eh, digamos, ese poder o ese poderío que se requiere para ese proceso creativo y poder nosotros manifestar la vida que nosotros queremos. Entonces, es llegar y alcanzar sencillamente es alcanzar el equilibrio. Y no es decir que yo voy a pasar todo el día en modo zen, porque sencillamente eso no ocurre, eso no es así, eso solamente, pudiese yo decir, lo hacen los monjes del Tíbet. Pero en cierto punto llegar a tener este nivel de conciencia donde yo necesito llegar y tener este punto de neutralidad y llegar y sentarme el día de hoy y decir, wow, me pasó esto, tuve vergüenza, tuve ira, tuve miedo, tuve esto, pero es reconocer que sí los tuve y van a pasar y no solamente hoy, van a seguir pasando mañana y pasado y dentro de un año, dentro de 10 años, pero es entender que cada una de estas emociones me tiene un porqué y un para qué. Y en la medida que yo tenga ese nivel de conciencia y logre ese equilibrio, pues sencillamente el efecto reactivo que generalmente, usualmente siempre tiene el cerebro, ya voy a encontrar que
digamos, esa parte reactiva ya se va disminuyendo. Entonces ya no tengo necesidad de reaccionar, sino sencillamente ya yo tengo un foco, ya yo tengo un norte hacia dónde ir y quién toma el control de cada una de las cosas que a nosotros nos suceden. Entonces, eh, como frase les termino. Evolucionar sencillamente es alcanzar esa nueva versión de sí mismo. Si hoy entiendo que yo no tengo que mirar al lado y ver la tarea o copiarme de la tarea del que está al lado, sencillamente la tarea que yo tengo es buscar y hacer esa superación que yo tengo de buscar la mejor versión que yo tengo de mí mismo. Y que eso es un proceso que probablemente le lleva a uno toda una vida, pero en la medida que yo entienda que ese proceso de autoconocimiento, ese proceso de revisar, ese proceso de integrar las emocionalidades, ese proceso de llegar y alcanzar ese centro y esa neutralidad, ese equilibrio que yo tengo que tener entre mente, cuerpo y alma, me va a llevar a evolucionar y alcanzar esa nueva versión que yo requiero de mí mismo y que muy seguramente cuando yo llegue a alcanzar ese punto, muy seguramente ya va a haber otra meta más. Y esa meta más me va a llevar el mismo proceso de construcción, porque es construir, es ordenar, es destruir, porque lo que me sirve hoy probablemente dentro de un tiempo pues ya no me va a servir y tengo que construir esa nueva versión de mí misma para seguir avanzando en nuestro camino. Entonces, yo estoy de verdad bastante, digamos, satisfecha y hago la referencia en este caso a Romina y a Lore, que son prácticamente las últimas que ingresaron junto a Luzma. No he visto, no he compartido con Luzma su avance y cómo va en la, digamos, en su operativa, pero sí hago mucha referencia a lo que ellas expresaron el día miércoles, porque ¿qué es lo que me dice ella? De verdad que ellas han hecho su propio proceso evolutivo, porque ya hoy en día inclusive la terminología y cómo se refiere, ya prácticamente es como que ya no, ya perdieron ellas el miedo de llegar y agarrar y integrarse en el grupo que nos tiene hoy digamos, en esta comunidad, porque si bien es cierto, la comunidad fue creada precisamente para esto, para que seamos aquel soporte donde nos vamos construyendo y vamos buscando de qué manera cada uno contribuye para que cada uno alcance esa nueva versión que se requiere, porque ¿qué es lo que requerimos? Básicamente, en este caso de esta comunidad, que todos en algún punto se logre la consistencia y se pueda tener, digamos, esa materialización de los objetivos que cada uno tiene en esta área de su vida. Entonces, en ese sentido, pues ya dejo de compartir pantalla y les abro micrófono porque los escucho. De seguro no se estaban durmiendo, ¿no? No, no, ¿cómo se vas a dormir con esto? Realmente es fascinante. Cada día estás mejor, Caro. Es increíble lo claro que tenés y lo didáctica que sos para todo. Gracias, Leticia, gracias. O sea, lo que importa es que cada uno tome lo que de verdad le sirve. Y siempre se los he dicho de esa manera. Eh, Cada uno de ustedes tiene un poderío súper. eh, y la frase que siempre les digo, no es el mensajero, es el mensaje que yo les traigo. Entonces, fuera de que yo soy la que estoy dando la explicativa, sencillamente es tomen el mensaje que ustedes requieren para sí, para que ustedes también este mensaje lo integren y hagan lo mismo, porque sencillamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? La construcción de, digamos, a lo mejor yo se lo veo de una forma muy soñadora, pero ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos construir la humanidad que básicamente todos nos merecemos y que nosotros empezamos siendo granito de arena y en la medida que nosotros seamos granito de arena de nuestros propios espacios, en nuestros propios círculos, en esa medida nosotros también vamos a ver reflejado eso en, en la misma humanidad. Entonces, es eso. Vean el mensaje y no le hagan tanto peso al mensajero.
Te escucho, Lore. No, Carito, pues súper agradecida, pero obviamente digamos que todo es un proceso como tú lo dices en que la emoción ya se controla de manera consciente, pero más allá de eso, efectivamente trae esa colación que ser mejor persona no es en un día, sino cómo puedes hacer o mejorar día a día, ¿no? Entonces, últimamente, digamos que estas últimas semanas siempre he pensado en que si uno de pronto hubiera tenido esta conciencia que estamos teniendo desde que uno es un niño, realmente, pues, tanto para tu familia, para tus hijos, como para ti misma, sería otra versión muy mejorada del ser humano que quieres llegar a ser, ¿no? Yo eso lo hablaba hace poco con mi mamá y le decía que de pronto ya cuando uno tiene hijos, si uno dimensionara la responsabilidad como, obviamente como sociedad y la responsabilidad de que vas a traer un nuevo ser humano que efectivamente lo que tú acabas de decir no es grande, tenemos que pensar que un hijo no es una carga, sino es el que viene a cambiar y mejorar este mundo porque necesitamos personas buenas o se necesita en el planeta. Yo creo que si uno dimensionara desde el principio esa responsabilidad, uno de pronto no hubiera cometido tantos errores. Y lo que tú dices ahora, si bien se cometieron también, ¿cómo haces día a día para mejorar esa persona que eres y cómo incidir en tu entorno? Entonces, no es fácil porque digamos que con todo lo que dijiste hoy me trajo a colación en que eh, desde mi conocimiento o profesión, digamos que yo siempre trato de brindar las herramientas de forma fácil para que las empresas o los clientes puedan hacer su gestión bien, pero lastimosamente mi peor cliente soy yo misma, porque tengo las herramientas, pero no las aplico. Entonces, digamos que sí me llevas a reflexionar eso de que uno casi siempre está en pro de ayudar y más a su familia, pero a veces ese cliente de que puede ser mejor persona, pero trabajar en esas necesidades a uno se le olvidan y es donde uno debe realmente enfocarse antes de cualquier cosa. Eso es, Carito. Así mismo es, mi querida Lore, definitivamente es así. Y ahorita hay un movimiento interesante porque no sé si por lo menos los ven ustedes en sus comunidades. Hay mucho de hacer el tema de trabajo de padres conscientes. Y es precisamente por eso, porque ya los estudios te dicen que todo tiene que ver con el sanar ese niño interior, ese niño que quedó herido, que tiene muchos, que nosotros, precisamente por el hecho de que un niño no tiene razonamiento alguno, un niño lo que tiene es como una esponja, pero una esponja de emocionalidades que quedan grabadas en el subconsciente. Entonces, ¿qué de cada uno de ellos y esas cosas fue lo que vino a afectar o que vino a hacer esa, digamos, ese bloqueo que hoy nos tiene como personas adultas? Porque si bien es cierto, sí, o sea, es un quiebre que nosotros tenemos, es una pata con la cual cogíamos y que no somos conscientes. Entonces, ese nivel de conciencia es llegar y hacer ese trabajo con quién, con nosotros mismos. Y es llegar, y como tú lo dices, no es un trabajo que se hace de la noche a la mañana. Y como yo lo veo, es un trabajo que nos lleva toda una vida, porque inclusive hay personas que están en su lecho de muerte y en su lecho de muerte es cuando, wow, todavía en ese último suspiro que están teniendo, en ese último suspiro todavía están en su último proceso de aprendizaje. Entonces, como yo lo veo es que no es solamente la comunidad que nos une acá, sino es el nutrirnos nosotros como grupo y es el tender, así como siempre ha dicho Leticia, y Leticia lo repite montones de veces, es que no es mera casualidad.
O sea, nosotros los seres humanos, nosotros nos encontramos y probablemente nos volvemos a encontrar y precisamente porque siempre hay una misión también que nosotros tenemos en conjunto, muy aparte de que cada uno tiene su propio proceso individual de aprendizaje, hay otro que se realiza a nivel de comunidad, hay otro que se necesita a nivel de apoyo, a nivel de que, wow, yo soy digamos, esa contención, esa necesidad de apoyo y de soporte que todos necesitamos. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Nosotros no somos seres ermitaños que estamos en una montaña, que sí los hay, pero en nuestro caso no. Entonces, es llegar y agarrar y primero identificar. ¿Por qué identifico yo que hay un poder inmenso en cada uno de nosotros? Lo identifico porque lo veo, porque lo siento. Que todavía ustedes no lo reconozcan es otra cosa, pero es un proceso de cada uno reconocer ese poder intrínseco, ese poderío que tiene de llegar y hacer y buscar la mejor versión que son cada uno. Porque si bien es cierto, cada vez que ustedes comentan y lo hacen, eh, nosotros estamos aquí como observadores, porque si bien es cierto, somos observadores todos, pero en esa observación nosotros nos estamos dando cuenta el avance y la evolución de que cada uno estamos teniendo, que hace un año, hace cuánto nosotros nos reunimos como en el caso de Guatapecos o en el caso de los que han ingresado más reciente, es ver que cada uno sí ha tenido ese proceso evolutivo y que ha tenido ese proceso de un despertar de conciencia de decir, wow, ya me estoy dando cuenta. Y me estoy dando cuenta que ahora es que me falta. ¿Pero por qué me falta? Porque sencillamente es un recorrido, es un proceso. Yo no puedo decir que ahorita yo me voy a cruzar de brazos y que no, ya yo hice lo que hice. Pero en la medida, qué nos trae aquí? Porque yo a ninguno le pongo un revólver en el pecho y le estoy diciendo, nosotros tenemos que reunirnos. Es una invitación para que cada uno se sienta de su propio espacio. Ah, si yo siento que esto de verdad me suma y es el mensaje que le estoy dando, porque nada que ver, vuelvo y digo, nada que ver que llegar y decir, no, porque Carol, no, porque en la medida que yo esté haciendo este proceso con ustedes, también estoy haciendo mi trabajo de mi propio proceso. Eso que acaba de decir Leticia ahorita, que cada día voy mejorando, o sea, me llena de mucho orgullo, me infló mi ego, me inflaste mi ego, Leticia, pero sencillamente, ¿qué me da a mí esto? Me da a mí la inspiración de siempre buscar más y buscar aquella mejor versión. ¿Por qué? Porque me doy a mí misma, pero también les doy a ustedes. Claro, pero a ver, Caro, esa es tu humildad, que es lo fantástico, porque obvio que a todos nos gusta que nos palmeen el hombro cuando hacemos algo bien, pero que si yo te palmeo el hombro y vos te quedás ahí, no sos Carolina. O sea, eso te sirve para decir, voy por el buen camino. Exacto, tal cual, Leticia, tal cual, definitivamente. Muchísimas gracias y es así, claro que sí, claro que sí. ¿Quién más por aquí? Luzma, Hola, ¿cómo estás? adelante. Mira, ahora que estabas hablando de lo de las emociones y de los hemisferios del cerebro y eso, cada día entiendo un poco más, en cierta forma, algunas frustraciones y cosas que yo sentía anteriormente y que afortunadamente poco a poco he empezado a aprendido a controlar y a tratar, porque yo soy zurda. Y anteriormente en los colegios habían personas o maestras que consideraban que eso era una cuestión mala. Yo tuve una de esas. Entonces ella siempre trató de que yo escribiera con supuestamente la mano correcta. Entonces era como la cuestión de la emoción entre la frustración y el enojo que sentía, ¿no? De que yo miraba a los demás y decía ellos porque sí escriben como eso, están haciendo las cosas como es y yo no. Entonces, por mucho tiempo me sentí como frustrada y yo misma siempre como que me autocastigaba cuando no podía controlar como el deseo de utilizar la mano. Yo soy, bueno, utilizo las dos, pero casi siempre uno vuelve a lo que es. Entonces, eh, yo creo que por eso soy muy autoexigente conmigo misma y como dicen, si yo
tal vez hubiéramos en algunas partes o en los colegios o no sé, o la familia supiera antes de cómo tratar, o uno mismo, tratar las emociones y tratar esto, no afectaría a otras personas, porque yo considero que en mi frustración de ser más perfeccionista y todo eso también en cierta forma afecté un poco a mi hija. Mi hija es también muy autoexigente con ella misma, es demasiado que yo ahora que estoy en este proceso la veo y y le tengo que a veces decir, oye, cálmate, sí, es bueno exigirse, pero no te estreses porque ella se pone muy ansiosa y llora y no sé qué, y entonces yo digo, eso es culpa de uno porque es de lo que uno ha traído, ¿no? Entonces eso se lo transmite a las otras personas y entonces, pero la verdad que doy gracias a Dios haberlos encontrado porque he aprendido mucho, he aprendido a que yo puedo empezar a controlar mis emociones y a empezar a pensar que no todo es mi culpa y que no todas las personas tienen la culpa, que también ellos tienen un proceso, por ejemplo, con los padres. Ahora que estuvo con mi familia, mi mamá, mi papá estuvo muy enfermo y mi mamá también muy ansiosa. Siempre discutíamos mucho nosotras porque pues ella es muy ansiosa y entonces eso como que esta vez cuando empezó así yo dije, bueno, tranquilízate, relájate, no te estreses, ella tiene su cosa y tú, entonces, entonces yo digo, cuando las personas no entienden o no estamos conscientes de que hay diferencias en la humanidad y que cada uno de nosotros somos diferentes, transgredimos a los demás y entonces no sabemos el daño que estamos causando. Entonces, en los de las emociones, yo vi la película de los muñequitos de las emociones y yo decía, oh, me identifico con muchas. Y la he visto varias veces y yo digo, sí, sí o no, realmente supiera desde un principio, desde niño, cómo es eso, seríamos mejor cada día seríamos mejor y eso. Y en cuanto a lo de la operativa, también en estos días me sentía frustrada porque miraba a todo el mundo adelantado. Yo decía, ay, lo quiero copiar porque yo me quedé otra vez, me sentía el patito quedado, el patito feo y todos ahí, pero después me pongo y yo digo, bueno, yo estoy aprendiendo, yo llegué aquí, no sabía nada, ahora gracias a Dios me siento mejor y, y desde que llegué con ustedes venía desde un proceso muy difícil en toda mi vida, muchas cosas y la verdad que, no sé, Lorena, otras personas que me conocen pueden decir y a pesar de, todavía soy una persona medio frustrada un poquito, tengo mis limitaciones, me siento a veces así, pero del 100% que venía, creo que como un 50% de mis emociones y mi eso, gracias a ustedes he logrado aprender a controlar un poco más y realmente le doy gracias a la Dios, a las energías, a todo que como dicen, me conectó. Yo creo que sí venimos de almas de otros, no sé, que nos conectaron y me tocó un cachito de eso. Estoy muy agradecida por eso. Entonces, esa es mi reflexión del día de hoy. Yo sé que soy una persona que todavía tengo muchas limitaciones, pero gracias a lo que he aprendido contigo y con todos ustedes y eso, también estoy ayudando a mi hija y siento que, que puedo ayudar a mi hija y tal vez ella en un futuro pueda ayudar a su hija o a alguien más a no cometer tantos errores como tal vez mi mamá o yo misma, no sé, los cometí y inconscientemente sin uno quererlo y les hizo daño, ¿no? Pero te agradezco. Uy, me siento
realmente, y me hacía tanta falta, fueron 2 semanas que yo decía, Dios mío, no puedo, ¿cómo así? Pero no me quedaba suficiente tiempo, pero estaba ansiosa de regresar. Muchas gracias, Carolina, eres una persona que su vibra y todo eso realmente lo motiva y le llena a uno de muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Luma. Gracias. Hoy estoy recibiendo muchas flores, muchas flores, muchas flores. Mira, un poquito para digamos, reforzar lo que acabas de decir. Y es un tema, mencionaste muchas veces la palabra culpa. Y culpa tiene que, o sea, la culpa se la achacamos mucho a lo que es también la ignorancia. Cuando nosotros somos ignorantes de todas estas cosas, porque sencillamente es así, estamos en la ignorancia de saber que este tipo de conocimiento existe. Y es como, yo siempre lo he dicho, básicamente este tipo de conocimiento deben darlos en las escuelas. Los padres deberían tener este tipo de conocimientos, pero no existe prácticamente un manual de educación para los hijos no salen no nacemos con un manual ni nada de estas cosas. Y este tipo de conocimientos tú no los ves en las escuelas, en la universidad, tú no lo ves en ningún lado. Entonces, lo aprendes bien sea de una forma autodidacta o ahora con el mundo del internet que está muy difundido todo esto. Pero en el momento que se tenga conocimiento, la culpa desaparece porque ya no hay ignorancia. Cuando estás ignorante es como vivir con un velo en los ojos. Yo veo para dónde voy, para dónde voy, pues es que me voy a tropezar, porque si yo no estoy viendo para dónde voy, obvio me voy a tropezar. En la medida que yo adquiera conocimientos y los practique y los afiance, la culpa definitivamente va a aparecer, porque sencillamente ya no estoy en la ignorancia digamos, ese nutrirse de conocimientos te va a dar es un nivel de avance, pero en la medida que tú vayas avanzando te vas a dar cuenta que básicamente digamos, el conocimiento es tan inmenso y tan vasto que llega un momento que tú dices, yo, yo llego a un punto que yo digo, es que yo no sé nada. No sé nada en comparación con la inmensidad de conocimientos que existe. Y vuelvo yo siempre, o sea, yo a veces me quedo observando por qué en el año mil no sé cuánto que fue que Platón puso allá en el Coliseo, que se puso la inscripción de que el hombre que se conoce a sí mismo conoce al universo. O sea, y es tan poderoso esa frase, porque ¿qué hombre existe hoy en día que se conoce a sí mismo? Yo todavía no me conozco, yo estoy en ese proceso todavía de aprendizaje y un proceso donde todavía me tropiezo, todavía me caigo yo, todavía yo hiero a los que están a mi alrededor, todavía yo señalo, todavía yo me echo culpa, todavía yo tengo vergüenzas, todavía yo, pero ¿por qué? Porque sigue siendo un proceso de aprendizaje de uno mismo. ¿A dónde termina? No lo sé dónde termina, pero en la medida que yo entienda que todas esas emocionalidades de fuerza, sencillamente lo que me van a dar es para yo entender que existe la otra contraparte, que es su polaridad. Entonces, si yo no vivo la culpa, si yo no vivo la ira, si yo no vivo la vergüenza, si yo no vivo el miedo, no voy a entender que cada una de esas emocionalidades tienen una contraparte que sí me va a nutrir y me va a empoderar. En la medida que yo haga ese trabajo de entendimiento, y de llegar y a autoconocerme, en esa misma medida, yo estoy dando pasitos. Y va a ser pasitos de bebé, pasitos donde yo tengo que entender que yo tengo que ser amable conmigo mismo, que yo no puedo vivir en la recriminación ni en la culpa, porque si no lo que hago yo es hundirme en la profundidad de la sombra, hundirme en la profundidad del inframundo. ¿Y qué es lo que se traduce eso? En enfermedades. Toda enfermedad física tiene que ver con algo, alguna emoción que no ha sido trabajada, una emoción que no ha sido gestionada, una emoción que yo la reprimí en su momento, no la viví, no la liberé, porque ¿qué me está diciendo? ¿Qué me dijo en ese momento? ¿Qué empiezo yo a observar? Y yo llego, agarro y la libero, eso no queda ahí sin trabajar. Entonces eso es llegar y agarrar el ladrillito. Hoy, ¿yo estoy poniendo o estoy quitando ladrillitos a ese muro?
ese ladrillito de la culpa, del miedo y la cosa, si yo lo trabajé, ¿para qué no? Ya yo lo trabajé, lo liberé, mira, sencillamente lo quito y lo saco. Pero en eso, ¿cuántos ladrillos estoy poniendo y cuántos estoy quitando? Porque si yo estoy quitando uno, pero luego le pongo 4, 5 o 10, entonces cuál es el trabajo? Y es un trabajo de mucho, mucho, mucho nivel de conciencia. Es llegar y darme cuenta que cada vez que yo me paro frente al espejo y yo me recrimino, y yo lo que veo es que, oye, que no me gusta, porque es hacer la referencia a la imagen que yo les pasé en la sesión pasada. Ese gusanito que se arrastra, que está arrastrándose ese gusanito, ese cuando gusanito, cuando se ve al espejo, ¿qué es lo que ve? La mariposa hermosa, preciosa, con aquellos colores brillantes en lo cual se va a convertir. Y está es pensando, soy esto ahorita, sí, pero el proceso de transformación que yo voy a tener, porque en algún punto yo voy a llegar a ser, pero en ese proceso yo tengo que ser amable consigo mismo, conmigo misma, porque en la medida que yo esté recriminándome que soy un gusano arrastrado, que esto y lo otro es que no voy a avanzar. Entonces, ¿dónde está la amabilidad que yo tengo que tener conmigo mismo? Es eso, es llegar y darme cuenta que dentro de mí ya está sucediendo un proceso de transformación. Y eso, esa mariposa, eso es porque básicamente en el reino animal no conozco ningún otro animalito que haga ese proceso de transformación, pero es tan como hacerlo tan metafóricamente como es nuestro proceso como seres humanos. Y es entender que, mira, o sea, estoy en ese proceso y voy avanzando. Y si yo me veo, o sea, un mes, 2 meses, un año atrás, yo tengo que darme cuenta de mi avance, que ha sido poquito, sí, porque nosotros no estamos corriendo una maratón ni vamos a los Juegos Olímpicos, pero yo tengo que entender que sí estoy dando ese proceso, estoy dando ese avance y nosotros en esta comunidad nos estamos dando cuenta porque nosotros mismos nos estamos validando todo el proceso de avance que vamos viendo, que no estamos en el punto donde quisiéramos estar, no, pero para allá vamos y eso está buenísimo. Entonces es llegar y entender que en la medida que nosotros nos cultivemos, que obviamente, pues si yo estoy haciendo la tarea, yo me estoy leyendo los libros, yo me estoy mentoreando, yo estoy buscando todo eso, porque toda esta información no es que me llega pues así como que de la noche a la mañana ni me baja como si fuera el Espíritu Santo. Esto es leerme los libros, hacer los cursos, el mentorearme y eso, y es mucho de llegar y agarrar y empezar a trabajarlo y entender que todo esto forma parte de mi proceso de aprendizaje y que cuando yo llego aquí a estas sesiones es buscar y expresarles o transmitirles toda esta información que de una u otra forma después de servir también a ustedes en su propio proceso de aprendizaje. Pero en la medida que ya yo tenga información, ya yo dejo de ser ignorante y al dejar de ser ignorante, ya la culpa tiene que desaparecer, no existe culpa. Y menos hoy en día, porque ¿saben qué? Yo puedo llegar y empezar y llegar y decir, oye, me echo la culpa por algo que sucedió hace 20 o 30 años. Lo que nosotros hicimos yo también lo acepto, lo que yo hice con mis propios hijos. ¿Pero por qué? Por ignorante, por ignorante. Entonces, ¿cómo me voy a recriminar yo hoy por una ignorancia, por un velo que yo tenía en los ojos? Entonces no puedo echarme la culpa que tengo yo que asumir. Yo hoy día tengo que ser es responsable, yo tengo que asumir la responsabilidad porque lo que yo pueda hacer ahorita y lo que yo pueda sumarle a ellos, obviamente sí lo puedo hacer. Ahorita es el momento. ¿Por qué? Porque ya yo tengo ese nivel de conciencia, un nivel de aprendizaje y entender que todavía me falta muchísimo. Yo no me las sé todas. Entonces, Pero, eso, Carolina, si en su momento vos no hiciste lo perfecto, al menos no te podés echar culpa porque exacto, hiciste lo mejor que pudiste. Te exacto, tienes que echar culpa al padre aquel que no hizo lo mejor que pudo y sabiéndolo. O sea, todos nuestros padres, si uno va a ver, realmente es para echarle culpas de todo, pero hicieron lo mejor que pudieron dentro de sus posibilidades. exacto, exacto. Y los padres de ellos lo mismo. Y si nos podemos saber, es una cadena, porque lo hicieron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, si tú te pones a ver, yo puedo decir que yo hoy en día, yo soy el producto de prácticamente toda mi generación. Y entonces, o sea, la cantidad de cosas que pudieron haber ocurrido, eventos, entonces eso determina
y encasilla lo que va a ser Carolina el día de hoy. Probablemente en algún punto en mi nivel de conciencia y aprendizaje que yo tenía, yo llego y digo, no, porque mi culpa, la culpa de esto, porque tú vienes arrastrando, y son las creencias limitantes que nosotros también tenemos. Pero en la medida que nosotros tengamos esa, digamos, ese conocimiento, ¿sabes? Obviamente, pues se derriba ese muro y ya uno tiene otro nivel de conciencia. Vamos a darle pase a Justo que tiene su mano levantadita. Dale, Justo. Hola, sí, quería intervenir porque a las 5 ya me tenía que haber marchado, están esperando una llamada y bueno, quería pues antes de marcharme. Pues relativo a todo lo que has estado diciendo, pues, te voy siguiendo y aprendiendo cosas. En cuanto al tema de los hemisferios, lo que está claro es que cuando hablamos del hemisferio más masculino y más femenino, lo que está claro es que el hombre y la mujer somos distintos y por tanto pensamos distinto, vemos distinto, valoramos distinto, eso es verdad. Y bueno, pues lo que has dicho de qué se caracteriza más o qué predomina más en la izquierda y el derecho, pues seguramente sea así. Yo me cuesta entender que, por ejemplo, dices, pues la persona que es zurda es que tiene los hemisferios cambiados. No creo, yo no creo que tenga los hemisferios cambiados, les tendrá bien. Lo que pasa que, bueno, pues se ha producido una característica en ese caso concreto, que se le da aún más quizás la predilección a trabajar inicialmente con, no lo sé, con la mano izquierda. Dicen que Nadal es derecho y sin embargo juega con la izquierda, ¿no? Porque ya de pequeño su tío le obligaba a trabajar con la izquierda. Entonces, bien, estoy de acuerdo con todo lo que decías de las peculiaridades del izquierdo y del derecho. Sí que es cierto que decimos, cuando comparamos el hombre y la mujer, que también estuvimos hablando de las diferencias del hombre y de la mujer, eh, decimos que los hombres trabajamos en serie y que las mujeres trabajan en paralelo. No sé, eso qué querrá decir bien, qué querrá decir, pero como que sí que hay algo de eso. Es decir, a mí por lo menos me pasa. Yo sé que, pues en general, muchas mujeres pueden hacer varias cosas a la vez. Y digo, a mí no me mandes varias cosas a la vez porque no voy a hacer ninguna bien. Entonces, una y después ya veremos si hago otra y después otra. Es decir, en serie, ¿no? Y sin embargo, que la mujer está haciendo 4 cosas a la vez, pues será así. Y muchas veces cuando hablan de secretarias de dirección, ¿no? Esas secretarias que llevan la dirección de la empresa mejor que el director y que lo que tiene que hacer en cada instante, pues sí, seguramente es porque controlan muchísimas cosas a la vez y seguramente el director, en el momento que esa persona no le diga lo que corresponde hacer, pues seguramente no lo haga bien. Bien, en cuanto al tema de las emociones, cuando hablabas de la vergüenza, yo estaba dándole vueltas, dices, es una emoción que ocurre cuando alguien ha hecho algo mal. Sí, pero yo le añadiría que se siente vergüenza cuando estás haciendo algo mal frente a alguien que está viéndolo. Es decir, si yo hago algo mal y estoy solo, yo siento vergüenza. Yo creo que no. No me voy a poner rojo, porque normalmente cuando estás pues frente a los demás haciendo una cosa y lo haces mal, joder, pues seguramente hasta te pones colorado, ¿no? Te pones rojo, digo, madre mía, qué vergüenza, madre mía, qué vergüenza. Pero si tú haces algo mal cuando estás solo, estás trabajando solo, no, yo creo que esa sensación no se siente. Eh, Te llamas a ti mismo y dices, seré idiota, no me he dado cuenta de esto, pero cómo soy tan tonto y tal. Pero yo creo que esa emoción de la vergüenza, le he puesto aquí en Google a ver y efectivamente no dice nada frente a los demás. Yo creo que es una emoción, vergüenza, que está relacionada con con los demás. Es decir, una emoción que se siente cuando haces algo mal, sí, pero frente a los demás. Creo yo, ¿eh? Porque si no, yo no sé si vosotros sentís vergüenza. Es decir, cuando vosotros hacéis algo mal y estáis ahí solos en vuestro despacho, ¿sentís vergüenza? Yo pregunto, ¿sentís? Yo no, es que yo creo que no siento vergüenza, ni seguramente no me pongo colorado de ninguna manera, me quedo con el mismo color. Entonces, yo ahí añadiría mi puntito de que ahí faltaba algo, ¿no? Que es una emoción, una sensación que ocurre cuando haces algo mal, efectivamente, pero
que está siendo analizado frente al público, ¿no? Es lo que yo añadiría. No sé si será así, ¿no? De hecho, en la definición no dice nada de esto. He puesto aquí vergüenza, dice turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Y otra definición dice turbación del ánimo causada por timidez o encogimiento y que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse. Por ejemplo, le da vergüenza hablar en público. Bien, yo añadiría que, bueno, pues que estas definiciones estarán bien, pero yo añadiría que esa emoción ocurre cuando se está haciendo algo mal, pero frente al público, frente a alguien que lo está viendo. ¿Qué opináis? Y nada, no tenía nada más que decir esto de la intervención de hoy tuya, pues salvo esto, todo bien. Pero sí que me gustaría saber qué opináis vosotros respecto a este añadido que he hecho yo en cuanto a la emoción de la vergüenza. Está bien, buenísimo, justo, buenísimo. Mira, a ver, por lo menos para responderte sobre lo de hemisferios. No es que cuando se es zurdo se tienen que intercambiar los hemisferios. Los hemisferios son el izquierdo y el derecho, eso no se intercambia. Lo que se intercambian son los atributos femeninos y masculinos. Hay un intercambio. Cuando la persona es zurda, entonces los atributos que corresponden al lado izquierdo pasan al derecho y los del derecho pasan al lado izquierdo. Eso es los que han estudiado, digamos, lo que son los atributos femeninos y masculinos de cómo funciona el cerebro. Pues habría que hacer, no sé, experimentos con, pero sí entiendo, para mí entiendo que a mí me cuesta muchísimo a veces hacerme entender con una persona zurda. Me cuesta muchísimo. O sea, es como que lo entiende de una manera distinta a como yo lo quiero expresar, pero siempre con una persona zurda, a mí me ha pasado eso. Entonces, ahora, con el tema de la vergüenza, o sea, el tema de la vergüenza es como que te digo, sí, probablemente, pero acuérdate que todo este tema de la emocionalidad, nosotros no sabemos en qué momento sucede. Y tiene que ver mucho con el concepto. Las emocionalidades de repente puedo tenerlo yo o sea, estoy sola, pues no tengo ninguna persona, pero hay otras que puedes tú estar en conjunto. Acuérdate que las emocionalidades las vive cada quien desde su propia experiencia. Probablemente sí, o sea, por lo menos a mí me pasa mucho más que de repente a lo mejor uno metió la pata en público y te da vergüenza y uno se sonroja, ¿cierto? Eso sucede mucho. ¿Pero por qué? Pues obviamente yo no sé por qué si tienes un entorno que a uno cuyo, o sea, o sea, que metió la pata y con gente que te está viendo, es como que la reacción de la emoción se ve más intensa, pero eso no quiere decir que a ti no te dé vergüenza cuando tú estás solo, cuando tú haciendo una cosa bien sea de inconsciente y después te das cuenta y te da vergüenza, o sea, yo paso a creer que la puedes vivir de ambas formas. Yo lo veo así de esa manera. Pero vuelvo y te digo, o sea, nada está escrito en piedra. Cada uno, desde su propia emocionalidad, de su propio contexto, o sea, va a vivir sus emociones como, no sé, como sea, pues. A final de cuentas, lo que toca es ver cuál es el aprendizaje que tiene de eso, el para qué, porque toda emocionalidad tiene un para qué. Y en la medida que yo tenga ese nivel de conciencia para entender por qué esa emocionalidad y qué es lo que me está diciendo y cuál es el mensaje, entonces yo voy trabajando a mí y voy trabajando en ese autoconocimiento. Es como yo lo veo. Pero bueno, es lo que puedo aportarte justo. Y nada, pues ahora si te tienes que retirar, pues la verdad que gracias por haber compartido con nosotros y siempre Que es un tengáis buen placer fin de semana. igualmente, siempre es un placer tenerte por acá. A Hasta ver, luego. Leticia, ¿vas a hablar, Bueno, Leticia? magnífico, magnífico todo. A mí me hace muy bien estar con ustedes. Lamentablemente, del 22 al 9 de septiembre no voy a estar porque no creo que me coincidan los horarios, Ya pero sabemos.
Hace muy bien, realmente, y estoy esperando verlos en noviembre. Ahí te compartimos las grabaciones y nada, pues cuando estés por allá, yo sé que te vas a acordar de nosotros. Sí, sí. Pues ojalá se dé el espacio para que puedas reunirte con Justo, allá nos mandan fotos y pues nada, yo tengo la tarea de conversar con Santiago para que me verifique lo de las fechas y sobre eso pues vamos conversando y vamos hablando. ¿Listo? Buenísimo. La verdad, muy Bien, feliz, sobre todo los sábados, por lo menos que puedo estar, de estar con ustedes. listo, buenísimo. ¿Quién sigue por acá? A ver, Yo, Romina, adelante Romina. sí, bueno, respecto a lo que habló Lore, eh, y también Leticia o la hija y demás, es como que a mí me pasa eso, yo de chica no se hablaba de las emociones y demás, y es todo un aprendizaje. Primero creo que nos encontramos porque evidentemente todos de alguna forma estamos vibrando con la misma energía, entonces por eso estamos todos acá, porque es verdad, nadie nos obliga, es un sábado, tenemos todos distintos horarios porque estamos en distintos lugares del mundo, y sin embargo creo que todos hacemos lo posible por estar los sábados acá. A veces se puede, a veces no se puede, surgen compromisos, pero uno pone todo, entonces creo que algo en común tenemos todos que nos hace que estemos acá. Y respecto al tema de las emociones, es eso, yo de chica no se hablaba. Yo perdí a mi mamá muy chica, o sea, falleció, murió, desapareció, nunca se habló. Y la otra vez en la mesa con mi hijo hablando del poder decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Bueno, con el enojo que hacemos, cómo trabajar las cosas, como cambiar un poco y aceptar que los padres hacen lo que pueden con lo que tienen, las circunstancias y herramientas. Y no sé si es perdonar, pero es por lo menos aceptar. Y bueno, me tocó esto, él pudo esto, ¿yo qué puedo hacer a partir de acá? Y cómo con lo que uno va aprendiendo, mejorar día a día no solo el training, sino justamente es como llevarlo a todo el resto, porque no es solamente apuntado, bueno, mejor esto, no, es como uno se va dando cuenta que lo puede ir aplicando en un montón de cosas, cómo va cambiando lo que uno va viendo y lo que uno va aprendiendo y a lo que uno le va prestando atención también. Así que la verdad yo te agradezco por darme la oportunidad de participar acá a vos y a todos, y por escucharme. Así que bueno, muchas gracias, Caro, como siempre. Gracias, Romina, gracias. Ahorita que mencionas el tema del perdón, eso está buenísimo y de hecho el perdón es una de las emociones de poder y eso es bueno hacerlo porque creo que el perdón es la contraparte de la culpa. En la medida que tú perdonas esa culpa, pues obviamente te liberas. Entonces está bien hacer ese proceso de también de perdón y de perdonarnos a nosotros y de perdonar todo eso, porque venimos trayendo y arrastrando muchísimas cosas que son de nuestro mismo árbol generacional y es entender que sencillamente para nosotros poderle darle una, digamos, una mejor vida a nuestras próximas generaciones, sencillamente soltar eso que hasta ahora nosotros venimos pensando y arraigando como creencias limitantes. Entonces, hacer esa gestión del perdón está buenísimo, está muy, muy bien, porque eso sencillamente anula toda esa culpa y esa cosa que es lo que tú dices. Nuestros padres, nuestros abuelos y todo eso, nuestros, digamos, ancestros hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. Entonces nosotros también lo hemos hecho, por lo menos los que tenemos hijos, ¿qué hemos hecho? Lo mejor que nosotros pudimos hacer, porque eso es lo que teníamos. Que hoy en día tenemos un nuevo conocimiento, listo, pero yo hoy en día, como tú dices, ya me puedo sentar a la mesa y ya puedo tener esa conversación, ya puedo tener, porque ya hoy tengo otro conocimiento que no tenía cuando, digamos, cuando sucedieron esos eventos. Ese proceso de perdón me parece que está buenísimo y muy atinado y de verdad hay que hacerlo. Y es un proceso de perdón con nosotros mismos y con todos esos eventos que tenemos que liberar. Así que Que gracias, si no, Romina. uno vive atado a algo que no puede controlar, porque en realidad son cosas que pasaron y que no dependieron de uno. Entonces hay que entender también la postura del otro, que es muy difícil, pero bueno, así como a nosotros también nos van a pasar cosas que tal vez con la información que teníamos en el momento no supimos hacer otra cosa, bueno, a mí me tocará como madre cuando mi hijo sea más grande, eh, pero bueno, son errores como le digo yo hago lo mejor que puedo desde el amor, ¿me puedo equivocar? Sí, no se hace con mala intención. Y bueno, después veremos qué sale, qué resulta.
pero uno le pone siempre lo mejor y lo que va aprendiendo y va sumando justamente lo va tomando como para mejorar un poquito cada día. Claro, claro. Y es lo que dijiste también. Eso es algo que hay que aplicarlo prácticamente a todas las áreas de la vida, no solamente, o sea, yo menciono aquí esto bien porque obviamente es la comunidad con la cual menciono, pero sencillamente la práctica es en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos y hay que llevarlo, porque es la forma de poder llegar y evolucionar de forma equilibrada, porque tú no lo puedes aplicar solamente a un solo aspecto. Nosotros somos seres integrales y entonces el aplicarlo a un solo aspecto, sencillamente no estamos haciendo mucho. Podemos hacer algo, pero eso hay que hacer la extrapolación a prácticamente todas las áreas de la vida. Entonces está buenísimo tu intervención, Romina, muchísimas gracias. Y otra de las cosas que hay que tener pendiente, que lo que está a partir de mañana, todo eso es desconocido. Solamente yo tengo el hoy. El hoy. El mañana ni siquiera yo sé si lo voy a tener. Entonces yo me preocupo por un mañana. Sí, está bien tener sueños, tener cosas, pero ¿para qué me voy a preocupar por un mañana cuando me voy a preocupar es por el hoy? El hoy es el que me va a dar esa fuerza para yo poder seguir adelante. Entonces, siéntate a ver cuál es el aprendizaje que tiene, pero no le pongas, digamos, fuerza a lo que es el tema del dinero. Ya uno sabe, llegar y agarrar, que tienes como que proyecciones, ya va, espérate un momentico, ya va, que voy a aprender aquí, ya va, que tienes proyecciones profesionales. Sí, claro, obviamente todos tenemos proyecciones profesionales y queremos destacarnos, queremos hacer, pero allí donde está, ahí también está el ego. Entonces es llegar y empezar a ver que en la dualidad del ser, ¿dónde le podemos nosotros poner? ¿Le ponemos poder al ego o le podemos poner al poder al ser? En la justa medida que se haga esa gestión, te vas a dar cuenta que te liberas de un peso. Porque a veces, ¿te acuerdas de aquella maleta, aquella señora con la maleta que iba subiendo a cuestas a esto? Entonces, cuando tú te das cuenta que tú tienes que liberar eso, y es que liberarte de ese peso para poder seguir adelante, y ahí te das cuenta. Pero eso es que sucede porque eso son enseñanzas de vida. Y qué bien que tú te estás dando cuenta ahorita y no tanto por eso. Yo hubiese querido que cuando a mí me pasó eso, hubiese tenido una persona que me estuviese diciendo eso que yo te estoy diciendo hoy a ti. Yo, oye, Dios mío, ¿por qué me identificaba yo tanto con... Me identifiqué precisamente porque yo lo viví. O sea, eso que tú estás viviendo tú ahora, y no sé, obviamente en otras circunstancias, pero esa pérdida que yo tuve, pérdida monetaria, sumado a proyecciones profesionales, al yo querer que yo no sé qué es lo que hago, porque no sé qué es lo que viene, yo lo viví, pero nunca tuve aquella persona que me dijera lo que yo te estoy diciendo hoy en día, y entonces andas tú como perdido o sea, tú pierdes la brújula, sencillamente uno la perdió, uno no sabe dónde la botó. Tú te levantas y te encuentras perdido y no es nada, sientes que el mundo se te derrumbó encima. Entonces No, todo el y mundo, entonces, encima de eso, que no querés que nadie se entere, empezando por tus exacto, padres, para que no exacto, sufran. sí, sí. Las personas que están alrededor, entonces es un duelo que tienes entre el ego y el ser y la broma, porque la vergüenza, la culpa, el miedo, la ira, la rabia, todas juntitas, todas juntitas. Entonces, cuando están todas juntitas, ¿qué se resiente? El cuerpo. Todas esas dolencias físicas que tú tienes, las emociones haciendo de las suyas, haciendo de las suyas. Entonces, eh, mira, date un respiro, vete al capó, pon orden, porque eso es como que el nudo este que yo siempre he puesto en las láminas, el nudo donde todo esta aroma, es llegar. En el momento que tú busques tu centro, vas a llegar y vas a empezar a colocar. Obviamente eso no es de la noche a la mañana. Tú no chasqueas los dedos y ya tú mañana ya tienes el orden que tú quieres, pero ya tú tienes una luz. Cuando logres identificar esa luz al final del túnel, entonces ya es como ser más consciente de todo esto. Entonces, No, es y la aparte, recomendación que te puedo dar. como decimos nosotros, que cuando llegás al fondo del pozo, que evidentemente, Caro, y yo también lo siento, hemos llegado,
queda un solo camino, que es salir. O sea, no te queda otro. Es dar una patada bien fuerte aunque te duela y salir. Como Definir. El dinero no puede definir lo que tú realmente eres. No lo puede. No lo puede. Entonces, en el momento que tú entiendas que, o sea, ni uno, ni dos, ni 10, ni 20, nada, ninguna cantidad de dinero puede definir lo que uno realmente es como persona. Entonces, dale, no le pongas esa fuerza que tiene que tener eso y empiece a llegar y a trabajar en la medida que tú entiendas que nada de lo que esté en el exterior, nada material, porque ahorita porque estamos hablando de dinero, pero, o sea, perdiste, no sé, perdiste la casa, perdiste todos esos bienes materiales, todo eso lo que va a hacer es herir el ego, lo que va a hacer es herir el ego. Entonces, ahí entiendes quién está al frente del mando. El ego no puede estar al frente del mando, porque entonces o sea, se descarrila todo, se descarrila todo. Y tú, como buena persona que sabe de arbitraje, porque tú sí lo sabes, tú tienes esas, digamos, esas habilidades y ese conocimiento de lo que es el arbitraje y saber que tú no juegas, el que está de árbitro no juega para ningún equipo, para ninguno, ni yo estoy a favor de este, ni yo estoy a favor de este, nada que ver. Yo estoy en la neutralidad. Y en el momento que entiendas la neutralidad, sencillamente todo va a salir más adelante y va a salir mejor. Así que esa es la recomendación que te puedo dar. Y pues nada, yo creo que ya con esto ya cerramos, ya nos estamos extendiendo, llevamos 2 horas y nada, voy a llegar y voy a dejar aquí de compartir para cerrar.